La llamada entró un miércoles por la tarde, una tarde cualquiera. Justo en ese instante, al dejar la taza de café sobre la mesa y hundirme en la silla de siempre, la pantalla de mi móvil se encendió con un número desconocido, parpadeando como una sirena. Algo, muy dentro, se me retorció antes incluso de descolgar. Hola, hablo con Irene, preguntó una voz al otro lado. ¿Alguna vez has descubierto un secreto que te ha hecho darte cuenta de que no conocías a la gente con la que vivías? Deja un comentario con tu historia de traición. Los leo todos y cada uno. Sí, soy yo, respondí, con la mirada perdida en las líneas afiladas y perfectas de mi oficina en un rascacielos de Madrid. Le llamo de parte de Carlos, del Banco Nacional Atlántico. El motivo es el saldo pendiente de su hipoteca, que asciende a 1.500.000 euros. De repente, el aire de la sala se volvió irrespirable. ¿1,5 millones de euros? Yo no tenía una casa, ni siquiera tenía un coche nuevo, pero mientras aquella voz recitaba mi número de DNI con una precisión clínica, una imagen me golpeó como un relámpago. La última publicación de mi hermana Macarena, la influencer, posaba delante de una mansión blanca e imponente, una mansión que al parecer se había comprado con mi nombre. Me mantuve en línea lo justo para pedir las copias digitales de la solicitud de la hipoteca. La voz no se me quebró. No dejé que aquel hombre del banco oyera cómo mi mundo implosionaba. Solo esperé. Cuando llegó el correo, el archivo pesaba en mi bandeja de entrada como una losa digital. Lo abrí, y mi pantalla se llenó con la arquitectura de una traición tan calculada que me dejó sin aliento. Ahí estaba, mi nombre, mi DNI, mi historial. Pero la firma era la verdadera obra maestra. Parecía la mía, pero era demasiado perfecta, demasiado ensayada. Mi firma real tiene un ligero temblor, una pequeña duda que arrastro desde niña. Esta era fluida. Era la caligrafía de unos padres que se habían pasado décadas observándome, sabiendo exactamente cómo falsificar mi consentimiento para encerrarme en una jaula legal. Me recliné en mi silla, en aquella oficina con paredes de cristal, con el skyline de Madrid extendiéndose como una cuadrícula de lógica fría. Había trabajado tanto por estas vistas. Había sacrificado fiestas, cancelado vacaciones y vivido en un apartamento de un dormitorio donde apenas cabían mis libros, solo para construir esta vida de absoluta transparencia. Mientras tanto, en ese mismo instante mi hermana Macarena probablemente estaba grabando un tour por una mansión de 12 habitaciones, comprada con el historial crediticio que yo había protegido como una reliquia sagrada. Durante años mis padres me habían moldeado para ese papel. Yo era la fiable, la fuerte, la chica que jamás montaba una escena, la que siempre tenía la solución para todo. Lo llamaban una virtud, pero al ver aquellos papeles comprendí que era un adiestramiento, una cárcel sin barrotes. Me habían enseñado que mi valor residía en mi utilidad. Mientras fuera útil, era de la familia. En el momento en que dejaba de ser un recurso del que tirar, me volvía invisible. Es lo que los expertos llaman indefensión aprendida. Me habían entrenado para aceptar el peso de sus fracasos como si fuera mi responsabilidad. Creía que era una buena hija por limpiar los desastres de Macarena, pero en realidad solo estaba construyendo los muros de mi propia celda. Mi fiabilidad era una cadena, y ellos llevaban 28 años sujetando el otro extremo. Mis padres no veían a una hija cuando me miraban. Veían un plan B, veían una línea de crédito que no protestaba. El contraste era nauseabundo. Pensé en la mesa de mi cocina, donde controlaba cada céntimo de mis facturas. Luego miré las condiciones del préstamo para aquella casa en La Moraleja. 1.500.000 euros. Era una cifra tan enorme que parecía abstracta, y sin embargo la sentía atada a mi cuello como una piedra de molino. No solo habían robado mi nombre, habían robado mi futuro. Habían cogido los años de mi vida que aún no había vivido y se los habían gastado en una casa de la que Macarena se aburriría en menos de 6 meses. La ira no llegó como una ola, llegó como un torrente frío y constante de datos. No iba a llorar. Las lágrimas son un desperdicio de hidratación y yo necesitaba hasta la última gota de mi concentración. Creé una nueva carpeta en mi escritorio. No la llamé traición familiar ni mi dolor. La llamé la auditoría, porque esto ya no era una tragedia. Era un balance que exigía quedar a cero. Mi móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje de mi madre, Mónica. No te olvides de la cena familiar del domingo, cielo. Voy a preparar tu estofado favorito. Miré el mensaje y luego volví a las firmas falsificadas. No respondí. Todavía no. Tenía exactamente 4 días hasta esa cena. La antigua Irene se habría presentado allí a pedir explicaciones. La nueva Irene iba a presentarse a llevar a cabo una investigación forense. Contemplé la sierra de Guadarrama a lo lejos, sus picos afilados e implacables. Y entonces me di cuenta de que, a veces, la única forma de romper una cadena invisible es dejar que quien la sujeta se despeñe por el acantilado. Mis padres creían que yo era la red. Estaban a punto de descubrir que yo era el suelo.
Llegué a la urbanización privada de Pozuelo el domingo por la noche. Los barrotes de hierro de la entrada me parecieron más simbólicos que nunca, una pesada barrera diseñada para mantener el mundo fuera y los secretos dentro. Los setos estaban perfectamente recortados, una fachada de un verde exuberante para la podredumbre que crecía tras la puerta principal. Era un monumento a un legado construido sobre cimientos robados. El olor a estofado me golpeó nada más entrar en el recibidor. Era un aroma que antes significaba seguridad, pero que ahora solo olía a grasa y a mentiras. Marcos y Mónica ya estaban en la mesa, la viva imagen de la calidez paternal. Mi hermana Macarena estaba hundida en su silla, con los ojos pegados al móvil, probablemente contando los me gusta de su último video de la mansión. Me senté y dejé que la conversación trivial me envolviera. Hablaban del tiempo, del partido de golf de Marcos, de la creciente influencia de Macarena. Era una actuación. Esperé a que retiraran el primer plato. Entonces dejé mi tenedor sobre el plato de porcelana con un golpe seco y deliberado. El sonido fue minúsculo, pero retumbó como un disparo en el repentino silencio. Recibí una llamada del Banco Nacional Atlántico el miércoles, dije. Mi voz era tan plana como un balance de cuentas. Querían hablar de una hipoteca de 1.500.000 euros. Una hipoteca con mi nombre y mi firma. Mónica ni siquiera parpadeó, siguió secándose la boca con una servilleta de lino con gestos ensayados y tranquilos. Marcos dio un largo sorbo a su vino antes de dejar la copa. El tic-tac del reloj de pie del pasillo se volvió ensordecedor. Ay, Irene, por favor, no seas tan dramática, dijo mi madre al fin, con la voz chorreando esa manipulación suave y familiar. No es para tanto, es solo familia ayudando a la familia. Macarena necesitaba un empujón para su marca. No podía conseguir esa casa por sí misma, y tú tienes ese historial crediticio perfecto del que siempre estás tan orgullosa. Pensamos que te alegraría contribuir a su éxito. Los observé y en ese instante comprendí la trampa de la crueldad normalizada. En sus mentes no eran criminales, ni siquiera se habían equivocado. Llevaban tanto tiempo viviendo en ese ciclo que creían de verdad que mi éxito era un activo familiar que podían liquidar a su antojo. Es un mecanismo psicológico por el cual los padres creen que su amor por un hijo con problemas justifica la destrucción total del responsable. Para ellos, mi futuro era solo un recurso que cosechar para la vanidad de Macarena. Habían normalizado la idea de que yo no era una persona sino una donante. Habéis robado mi identidad, dije, y mi voz bajó una octava. Habéis falsificado mi firma en un documento legal millonario. Solo son papeles, Irene, intervino Macarena, levantando por fin la vista de la pantalla. Su rostro se había contraído en una mueca de puro derecho adquirido. Tú ya tienes tu carrera y tu oficina en ese rascacielos. Ni siquiera estás usando tu crédito ahora mismo, tienes de sobra. No es justo que seas tan egoísta cuando yo estoy intentando construir algo. ¿Egoísta? Repetí la palabra, dejándola suspendida en el aire como humo. Sí, dijo Marco, su rostro endureciéndose con esa máscara de autoridad que usaba para mantenerme a raya. Hicimos lo que teníamos que hacer para proteger la imagen de esta familia. No vamos a sentarnos aquí a ser interrogados por nuestra propia hija. Deberías estar agradecida de que te consideremos lo bastante estable como para soportar esta carga. Me eché hacia atrás en la silla. No grité, no lloré, solo sentí cómo se rompía el último hilo de obligación. No estaban escandalizados por lo que habían hecho, solo estaban escandalizados porque yo había dejado de interpretar mi papel. Me veían como una red que siempre estaría ahí para recogerlos, no se daban cuenta de que acababa de convertirme en el suelo. Me levanté dejando el estofado intacto. Gracias por la claridad, dije en voz baja. Mientras salía empecé a trazar el rastro de migas de pan que habían dejado. Creían que la conversación había terminado. No se daban cuenta de que la auditoría acababa de empezar. Regresé a mi oficina, las paredes de cristal reflejando una versión de mí misma que por fin reconocía. La hija fiable había sido jubilada. En su lugar había una analista de datos especializada en identificar la podredumbre sistémica. No busqué un pañuelo, busqué mi disco duro encriptado. En mi trabajo, la emoción no es más que un dato erróneo en una auditoría, es ruido que oculta la señal, y en ese momento la señal estaba gritando. Llamé al señor Balbuena el lunes por la mañana. Llegó a mi oficina a las 9 en punto, oliendo a cuero viejo y a litigios caros. No ofreció tópicos sobre la familia. Simplemente abrió su cartera de piel y me dejó hablar. Le entregué los documentos de la hipoteca, los informes de crédito y las capturas de pantalla de las redes sociales de Macarena. Cometieron un robo de identidad, dije, con la voz tan fría como el cristal a mi espalda. Pero necesito saber hasta dónde llega esto. No busco solo una salida, busco el origen. El señor Balbuena asintió, sus ojos agudos escaneando las hojas de cálculo que yo había preparado. Tenía fama de ser discreto y despiadado.
el tipo de hombre que contratas cuando la persona al otro lado de la mesa se cree intocable. Durante las siguientes 72 horas no nos limitamos a buscar pruebas, realizamos una autopsia financiera completa. Usé las mismas herramientas que utilizo para auditorías corporativas de alto riesgo, tracé el rastro del dinero, crucé las fechas de la solicitud de la hipoteca con los registros mercantiles de mis padres. Esta era mi arma profesional. Durante años habían visto mi carrera como ese trabajillo de oficina. No entendían que mi trabajillo me había dado el poder de ver a través de las paredes y desmantelar sus juegos de manos financieros. El primer descubrimiento llegó el martes por la tarde. Mis padres no solo habían usado mi nombre para la hipoteca, habían abierto una línea de crédito empresarial secundaria para la marca de influencer de Macarena, una deuda de 150.000 euros que ya había entrado en impago. La diferencia en la firma era aún más flagrante aquí. Era una falsificación torpe y arrogante, obra de gente que pensaba que nunca sería auditada por la chica a la que consideraban un servicio público familiar. Pero el golpe de gracia llegó cuando el señor Balbuena rastreó el origen de los 250.000 euros de la entrada para la mansión. Yo había asumido que eran los ahorros de Marcos y Mónica. Estaba equivocada. El rastro conducía directamente a un fondo fiduciario dejado por mi abuela, Leonor. Era un fondo legado, una pequeña fortuna que había reservado específicamente para mis estudios de doctorado en políticas medioambientales. Quería que yo tuviera la educación que a ella nunca le permitieron tener. Marcos y Mónica lo habían vaciado. Cada céntimo. Habían cogido el último deseo de mi abuela y lo habían usado para comprar un vestíbulo de mármol para una chica que ni siquiera pudo terminar la formación profesional. La revelación no me rompió, me afiló. No solo habían robado dinero, habían robado la voz de mi abuela, habían cambiado mi potencial por la vanidad de Macarena. Fue el momento en que me di cuenta de que su amor era una suscripción que yo estaba pagando con mi vida. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo el señor Balbuena cerrando la carpeta. Entre la falsificación de la hipoteca y la malversación de los fondos fiduciarios, esto es un caso penal. Miré el horizonte de Madrid. La precisión de mi carrera ya no era solo una habilidad, era un arma. Me había pasado años siendo la responsable, cargando con el peso de sus secretos. Ahora, iba a usar ese mismo peso para aplastar los cimientos de sus mentiras. Preséntelo, dije. Cada informe, cada reclamación, cada denuncia penal, quiero que el rastro sea innegable. No les estaba haciendo esto a ellos. Estaba reclamando lo único que no habían podido falsificar, mi verdad. Y mientras el sol se hundía tras las montañas, sentí un nuevo tipo de amanecer naciendo dentro de mí. Estaba hecho de hechos, de números y de la fría y silenciosa promesa de justicia. La primera señal del contraataque no fue una citación judicial, fue una llamada de mi tía Patricia a las 11 de un jueves por la noche. Me senté en la penumbra de mi salón viendo la notificación parpadear como una señal de advertencia. Cuando respondí no hubo saludo, solo una voz cargada de una extraña y fabricada compasión. Irene, cariño, estamos todos increíblemente preocupados por ti, empezó, las palabras goteando ese tipo de condescendencia que te eriza la piel. Tu madre nos ha contado lo de tu crisis. Dice que la presión del trabajo finalmente te ha superado. Por favor, cielo, tienes que dejar de hablar de denuncias y de robos de identidad. Estás quedando como una desequilibrada. No discutí. No intenté explicar la hipoteca de 1,5 millones de euros ni las firmas falsificadas. Simplemente escuché el sonido de una campaña de desprestigio en su acto de apertura. Mónica era rápida. Sabía que no podía ganar una batalla contra los datos, así que estaba atacando al analista. Estaba construyendo una narrativa en la que yo era la hija rota y delirante que había alucinado un crimen financiero masivo porque no podía soportar el estrés de su vida en las alturas. En 48 horas, los muros digitales del círculo social de mi familia se fortificaron contra mí. Mis primos dejaron de responder a mis mensajes. Las compañeras de bridge de mi abuela me enviaban enlaces a retiros de salud mental. Era una clase magistral de dinámica familiar tóxica. Para el mundo exterior, mis padres eran los santos afligidos que lidiaban con una hija descarriada. A puerta cerrada, eran los arquitectos de mi ruina. Macarena interpretó su papel a la perfección. El viernes por la tarde publicó un video desde el jardín de la mansión que mi crédito había comprado. Se la veía radiante, sosteniendo una copa de champán caro, mientras el sol se ponía a su espalda. Protegiendo mi paz de la gente tóxica que quiere hundirme, decía al pie de foto. El éxito es la mejor venganza, bendecida crecimiento. Vi cómo los me gusta subían por miles. Vi cómo los comentarios se llenaban de emojis de corazones y mensajes de apoyo a su valentía. Para ellos era una inspiración. Para mí era un parásito vestido con un albornoz de seda. La ira esta vez no era un fuego, era una observación fría y clínica. Vi cómo estaban usando la verdad de mi silencio como un arma. Como me había pasado 28 años siendo la que no montaba una escena, asumieron que no tenía estómago para una ejecución pública.
Luego vino el chantaje emocional. Mi padre, Marcos, me llamó el sábado por la mañana. Su voz era ronca, calculada para sonar frágil. Irene, tengo la tensión por las nubes desde que vuestros abogados contactaron con nosotros. El médico habla de riesgo de infarto. ¿De verdad quieres tener la vida de tu padre en tus manos por unas cuantas firmas? ¿Es así como te hemos criado? ¿Para que elijas una cuenta bancaria por encima de tu propia sangre? Ismaro. Era una jugada clásica del manual familiar. Cuando la campaña de difamación no consigue detenerte, intentan hacer que tus límites parezcan una sentencia de muerte. Querían que creyera que mi búsqueda de justicia era un acto de violencia contra ellos. Querían que sintiera el peso de su salud, su reputación y su felicidad como si fuera una deuda con la que había nacido. Me senté en mi escritorio mirando el sobre de la comisaría. Pensé en los 250.000 euros que habían drenado de mi futuro. Pensé en el fondo de la abuela Leonor, destinado a darme una voz que ellos habían pasado toda mi vida intentando silenciar. Deberías hablar con tu médico sobre el estrés de cometer un delito grave, papá, dije, con la voz tan firme como un monitor cardíaco. Quizá eso ayudaría con tu tensión. El silencio al otro lado fue absoluto. Por primera vez no tenía un sermón preparado. Colgué y añadí la grabación de la llamada a la carpeta de la auditoría. Para ellos esto era una guerra de palabras y reputaciones. Para mí era un proceso forense. Estaba documentando la difamación, el gaslighting y las amenazas. Cada susurro que Mónica enviaba a través de la red familiar era solo otra línea de evidencia. Creían que me estaban enterrando. No se daban cuenta de que solo estaban proporcionando las palas. La investigación del banco golpeó como un colapso estructural. Observé desde mi monitor cómo el sistema empezaba a congelar sus cuentas en tiempo real. Este era el apagón inmediato que había preparado meticulosamente. No fue un fuego lento, fue un fallo sistémico total de la realidad que habían falsificado. Las pesadas puertas de cristal de mi oficina se abrieron con una violencia que sobresaltó a mi asistente. Mi familia ya no parecía las figuras pulcras y guardianas de la cena del domingo. Parecían rotos. Marcos, Mónica y Macarena irrumpieron en la sala, su energía frenética chocando con la precisión estéril y silenciosa de mi espacio de trabajo. El brillo de influencer de Macarena había sido reemplazado por la palidez grisácea de la muerte financiera. Llevaba el pelo revuelto y un chándal de diseño que probablemente no podría pagar. Mónica se aferraba a un bolso de cuero con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, mirándome con unos ojos desorbitados por el terror. Irene, tienes que parar esto inmediatamente, chilló mi madre, su voz rebotando en las paredes de cristal. El banco lo ha congelado todo, no podemos ni comprar comida. Han enviado un aviso de que la mansión entra en ejecución hipotecaria en 30 días. No tenemos a dónde ir, Irene. ¿Me oyes? A ningún sitio. Me senté detrás de mi escritorio, una barrera monolítica de cristal y acero. No me levanté. No les ofrecí agua ni un sitio donde sentarse. Simplemente los observé con el mismo desapego clínico que uso para un conjunto de datos fallido. Nos estás destruyendo, bramó mi padre, aunque su voz carecía de su habitual peso autoritario. Somos tus padres, Irene, tu propia sangre. Estás eligiendo un historial de crédito por encima de tu familia. Vale más una casa que la vida de tu padre. El estrés me está matando. Le miré y por primera vez su ira me pareció una simulación. No la visteis como solo una casa cuando usasteis mi identidad para comprarla, dije. Mi voz era tan constante como un monitor cardíaco. La visteis como un accesorio a tamaño real para la vanidad de Macarena. No os preguntasteis si mi vida valía más que su marca. No os preguntasteis si el legado de mi abuela valía más que un vestíbulo de mármol. Pensábamos que lo entenderías, gritó Mónica, estirando el brazo sobre el escritorio. Siempre fuiste la fuerte, la que podía con todo. Simplemente pensamos que nos recogerías, como siempre haces. Ese fue vuestro primer error, respondí. Confundisteis mi fiabilidad con una falta de límites. Asumisteis que, como no montaba una escena, no tenía carácter. Visteis mi futuro como un recurso familiar que podíais liquidar cada vez que Macarena tenía otra mala idea. Macarena dio un paso adelante, con el rostro contraído por la desesperación. Irene, por favor, si perdemos la casa mi carrera se acaba. No tendré nada, puedes arreglarlo. Solo dile al banco que fue un malentendido. Dile a la policía que te equivocaste. Metí la mano en el cajón de mi escritorio y saqué un grueso sobre de papel manila. No lo lancé, no lo golpeé. Lo deslicé por la superficie pulida con la precisión de una profesional. Queríais que actuara como familia, dije, mis palabras como cuchillos fríos envueltos en terciopelo. Y eso he hecho. Estoy actuando como la única persona en esta habitación que realmente valora nuestro apellido. Esta es una copia de la denuncia policial por robo de identidad y malversación del fondo fiduciario de la abuela Leonor. El banco ya ha verificado la discrepancia en la firma. La investigación penal es oficial.
El rostro de Marco se puso pálido, el rubor de la ira se drenó en un blanco enfermizo. Miró los documentos como si fueran una sentencia de muerte. Estoy protegiendo mi nombre, continué. Es lo único que me queda de mí misma que no habéis intentado falsificar o robar. Queríais que fuera la red, pero olvidasteis una cosa sobre el suelo. No se mueve solo porque te estés cayendo. Mónica se desplomó en una silla, sollozando entre sus manos. Marcos se limitó a mirarme, viendo por fin a la hija que se había pasado 28 años ignorando. No sentí una oleada de alegría. No sentí la necesidad de regodearme. Solo sentí la pesada y silenciosa finalidad de un balance que por fin había quedado a cero. Creo que deberíais iros ya, dije. Tengo una presentación que terminar, y vosotros tenéis mucho que empaquetar. Salieron de mi oficina aturdidos, y el sonido de la puerta de cristal al cerrarse fue el sonido más poderoso que había oído nunca. Era el sonido de una celda de prisión abriéndose. Me volví hacia mi monitor y observé las montañas a lo lejos. La tormenta había pasado, y, por primera vez en mi vida, yo era la que estaba de pie bajo la luz. Los 30 días pasaron sin una sola disculpa, solo una serie de mensajes frenéticos y exigentes que acabé bloqueando. No los vi hacer las maletas, pero revisé los informes finales de la liquidación. La mansión de la urbanización privada se vendió en una subasta, y Marcos y Mónica se vieron obligados a mudarse a un diminuto piso de alquiler en la periferia de la ciudad. El imperio de influencer de Macarena se desvaneció tan rápido como su crédito. Resulta que cuando se revela que tu lujoso telón de fondo es la escena de un crimen de identidad, tus seguidores se van incluso más rápido que los muebles de diseño. La restitución de 1.500.000 euros ordenada por el tribunal llegó a mi cuenta ayer, pero al mirar la confirmación en mi pantalla, me di cuenta de que las cifras ya no me conmovían como antes. El dinero era solo datos. Lo que de verdad importaba era el cambio de propósito. A esto lo llamo la justicia del sembrador. La mayoría de la gente piensa en la venganza como un espejo, una forma de devolver el dolor a su origen. Se centran en el castigo y el colapso del pasado. Pero la verdadera justicia consiste en construir un futuro donde los villanos ya no tengan cabida en tu narrativa. Al fundar la clínica Legado Leonor, no solo estaba borrando la deuda que mis padres me habían endosado, me estaba asegurando de que su ciclo de explotación terminara conmigo. Usé la restitución para financiar un centro de ayuda legal dedicado a víctimas de abuso financiero familiar. Ayudamos a los responsables, a los hijos y hermanos que han sido tratados como recursos invisibles durante décadas. Les damos las herramientas forenses y la columna vertebral legal para decir no antes de que sus futuros sean firmados en un vestíbulo de mármol. El legado de mi abuela por fin está haciendo el trabajo para el que fue concebido. Ya no es la entrada para la vanidad de Macarena, es la semilla de 1000 nuevos comienzos. Hoy estaba en el vestíbulo de la nueva clínica. Las paredes son de cristal, del suelo al techo, reflejando la misma claridad que construí en mi propia carrera. Vi entrar a una joven, con las manos temblorosas mientras sostenía un fajo de facturas de tarjetas de crédito que su madre había abierto a su nombre. Vi en sus ojos esa mirada familiar de traición, la misma que yo llevaba aquella tarde de miércoles. Pero aquí encontró un equipo dispuesto a ayudarla a reclamar su nombre. A veces todavía recibo correos. Mónica intenta enviar mensajes desde cuentas nuevas, hablando del amor incondicional y de cómo las familias siempre deben perdonar. Los borro sin leerlos. En mi mundo, el amor no es una licencia para robar, y la familia no es una suscripción donde una persona paga mientras las demás se benefician. No siento ira cuando veo sus nombres. No siento la necesidad de regodearme por su pequeño piso de alquiler o sus reputaciones caídas. Solo siento la quietud silenciosa y pesada de una vida que, por fin, es maravillosamente mía. Abrí mi vieja hoja de cálculo de seguimiento por última vez. Me quedé mirando la línea etiquetada como la auditoría. Cada falsificación y cada mentira estaban cuantificadas allí. Respiré hondo, sentí el aire fresco de Madrid a través de la ventana y pulsé suprimir. El archivo se desvaneció. Mi pasado como un servicio familiar había desaparecido. He aprendido que marcharse no es un acto de cobardía, es un acto de soberanía. Si crees que a veces marcharse es la forma más poderosa de gritar, comparte este video. Creemos una comunidad donde los que siempre cumplen por fin tengan voz. Deja un comentario y dime qué semilla estás plantando tú para tu futuro.